Hola, 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 sean todos bienvenidos a este hermoso, ricolino y suculento canal. El día de hoy veremos una peli en la que un montón de chamacos con superpoderes terminarán luchando contra unas criaturas horribles para poder sobrevivir. Así que sin más palabras que palabrear, comencemos. En esta película conocemos a Jake, un pequeño que amaba mucho a su abuelo llamado Abe, con quien era muy cercano ya que este lo cuidaba cuando sus padres no estaban, y como Abe era un veterano de guerra, siempre estaba contándole historias acerca de sus viajes, en los que un día llegó a una isla donde vivían chicos llamados los peculiares, que tenían habilidades especiales como hacerse invisibles, poder volar, tener super fuerza o poseer otros poderes increíbles. Además le contaba que los enemigos de estos personajes eran unos monstruos alargados con temibles tentáculos, y como Jake creía todo esto, un día intentó contárselo a sus compañeros en la escuela, y al ver que se rieron de él, dejó de creer en lo que le contaba su abuelo. Pasaron los años y Jake se convirtió en un perdedor sin amigos, y una tarde cuando estaba con una compañera de trabajo decide llamar a su abuelo Abe para decirle que estaba yendo a visitarlo, y como el anciano tenía demencia, creía que estaba en medio de una guerra peligrosa, así que le pide al muchacho que no vaya a verlo. Pero obviamente Jake decide ir, y cuando este está cerca ve a un extraño sujeto que le causa escalofríos, y al entrar en casa de su abuelo, Jake ve que al parecer entraron a robarle, y un poco más allá encuentra que su abuelo no tenía ojos y estaba agonizando porque estaba a punto de irse con San Pedro. Muy débil, el viejito le pide a su nieto que vaya a la isla y busque al ave de los bucles para que le explique todo, y luego el querido abuelo de Jake fallece. En eso, la compañera de Jake llega para ayudarlo y él le advierte que un monstruo está por atacarla, pero ella cree que Jake está loco porque ahí no había nadie. Entonces Jake comienza a ir a un psiquiatra para contarle todo acerca de las historias de su abuelo y de cómo falleció. Pasó algún tiempo y vemos que Jake seguía muy triste por la muerte de Abe, y cuando su familia se reúne para celebrar su cumpleaños, una de sus tías le entrega un libro que su abuelo había guardado para él, y al abrirlo Jake encuentra una postal que una mujer llamada Alma Peregrine escribió para Abe, diciéndole que los visite pronto en el albergue infantil de Gales, porque sus chamacos y ella lo extrañan mucho. Entonces Jake ve que la postal era de hace 2 años, y como se obsesiona tanto con ir a ese lugar, su psiquiatra termina convenciendo a su familia de que era una gran idea porque así Jake podía quedarse más tranquilo. Así que el padre de Jake decide acompañarlo, solo que al llegar vemos que este infeliz no quiere estar con él y les paga a unos muchachos para que se lo lleven a un albergue infantil, y Jake se da con la sorpresa de que ese lugar estaba en ruinas, ya que según un lugareño los alemanes bombardearon el lugar durante la guerra y nadie logró sobrevivir. Al enterarse, Jake se pregunta por qué su abuelo nunca se lo dijo, así que al día siguiente regresa al albergue y ve a algunos seres extraños. Entonces el muy tonto se asusta y se desmaya. Al despertar se da cuenta de que una pequeña muy fuerte lo está cargando a donde están los demás, y al verlos Jake se da cuenta de que ellos son los chicos peculiares de los que les contaba a su abuelo, y eran reales porque ahí estaba el chico invisible, la pequeña niña fuerte, una pelirroja llamada Liv, la rubia Emma y también los gemelos. Y aunque Jake estaba muy confundido porque ellos no fallecieron en el bombardeo, ellos no le explican nada y le dicen que se apresure porque debían entrar al bucle antes de que alguien los vea. Entonces lo llevan hasta una cueva, y como Jake era un cobarde sale huyendo, solo que cuando llega a su supuesto hotel se da cuenta de que todo cambió porque ahora ese lugar es una cantina, y como el cantinero quiere golpearlo, el chico invisible le arroja cosas mientras que Liv se lo lleva e incendia el lugar. Después los chicos le revelan a Jake que esa cueva era la entrada a un bucle que retrocedía el tiempo, haciéndolos vivir una y otra vez el 3 de septiembre de 1943, que fue el día en que los alemanes bombardearon su albergue. Tras esto, los pequeños lo llevan con la señora Peregrine. Ella recibe con mucha emoción a Jake porque sabe que él es el nieto de su querido Abe. Entonces Peregrine le revela que pertenecía a la especie de las Sinfrin, que eran unas mujeres capaces de convertirse en aves y manipular el tiempo, y su principal trabajo era encargarse en el cuidado de todos los jóvenes peculiares, unos chamacos que tienen habilidades muy especiales y por eso siempre son perseguidos por la gente normal. Como las Sinfrin tienen que garantizar la seguridad de los peculiares del mundo exterior, ellas crean bucles temporales de 24 horas, ya que no existe nada más seguro para ellos que vivir el mismo día una y otra vez. Y al escucharla, Jake entiende el motivo de por qué los peculiares nunca envejecen. Más tarde Jake conoce a un muchacho llamado Enoch, un loquillo que aparte de darle vida a los juguetes, también podía revivir a las personas fallecidas, y así mantenía con vida a un pequeño del albergue que tampoco tenía ojos porque había fallecido a manos de un desalmado
malvado monstruo. Después, Jake conoce mejor a los demás peculiares y puede observar todos los poderes que tienen, como Emma, que puede volar y es necesario que la amarren. Liv puede usar el fuego y hay una pequeña que come por detrás de la cabeza. Después Peregrine y los pequeños invitan a Jake a quedarse por el reinicio y él ve que justo cuando las bombas iban a caer sobre el albergue, Peregrine utiliza sus poderes para retroceder el bucle 24 horas, evitando así que alguien salga lastimado. Luego Jake debe volver a casa y cuando Emma lo guía hasta las cuevas, Jake le muestra lo que es un celular y al tomarse una foto, Emma se pone muy triste porque entiende que ella nunca envejecerá ni podrá seguir adelante con su vida por vivir en un bucle. Jake le pregunta si es que acaso no podría salir del bucle en su año 2016, a lo que Emma le responde que no podría hacerlo porque ella es de otra época, así que el tiempo la alcanzaría envejeciéndola a gran velocidad y además no lo haría porque es muy peligroso. Al llegar al 2016, Jake se entera de que varios animales fueron asesinados, alterando mucho así a todos los lugareños. Al día siguiente, Jake regresa al albergue y como se quedó intrigado porque el chico que falleció tampoco tenía ojos como su abuelo, le pregunta a Emma si a él también lo mataron los hombres de ojos blancos, como aquel tipo que vio afuera de la casa de su abuelo. Y al escuchar esto, Emma se lo lleva hasta un barco abandonado que estaba en el fondo del océano, donde Emma utiliza sus poderes sobre el aire para sacar todo el agua y poder así mostrarle varias fotografías de personas con ojos blancos. Y al verlas, Jake reconoce al asesino de su abuelo y Emma le dice que él era el despiadado Barrón, el líder de un grupo de seres muy malvados. Además, Emma le dice que como su abuelo Abe dedicó su vida a cazar a estos malvados peculiares, seguramente Barron lo encontró primero y terminó liquidándolo para vengarse de él. Luego Emma le muestra a Jake que el monstruo que asesinó al chico sin ojos siempre regresaba a la misma hora en la que Peregrine esperaba para liquidarlo, y cuando Emma descubre que Jake lo veía, le revela que nadie más podía ver a esos monstruos y que su abuelo Abe también era un peculiar como él, con el poder de ver esas criaturas. Y Jake se da cuenta de que nunca estuvo loco porque el monstruo que vio cuando falleció su abuelo era real. Entonces Emma lo lleva con Peregrine y ella le revela a Jake que su abuelo Abe siempre quiso protegerlo y por eso decidió ocultarle que era un peculiar hasta que cumpliera los 18 años, pero siempre le estuvo contando historias que lo prepararían para ese momento. Después Peregrine le cuenta que hace algunos años Barron y otros peculiares se hartaron de vivir en bucles, así que decidieron volverse inmortales para vivir afuera de ellos sin envejecer, y como creían que el poder de la Sinfrin los ayudaría, crearon una máquina terrorífica y secuestraron a un ave para hacer un experimento que les salió mal, porque en vez de volverse inmortales, Barron y sus amigos terminaron convirtiéndose en unos monstruos invisibles llamados huecos. Con el paso del tiempo, Barron y sus amigos descubrieron que si comían los ojos de otros peculiares, sobre todo de los más pequeños, podían retomar su forma humana, así que Barron y sus amigos comenzaron a atacar todos los albergues que estaban en los bucles de la Sinfrin, y aunque el infeliz de Barron ya no necesitaba comer más ojos, decidió guiar a los otros huecos hasta donde estaba el abuelo Abe. En eso, una anciana Sinfrin llega para contarles que los huecos liquidaron a todos los niños que tenía en su bucle de Inglaterra, y luego Barron y los otros huecos activaron una terrible máquina terrorífica con la que planeaban repetir el experimento de inmortalidad, solo que esta vez planeaban hacerlo con todos los Sinfrin que existían. Y en medio de la conversación, Jake se entera de que nadie estaba a salvo porque los huecos atacaban a todos los seres vivos, y cuando Jake les dice a todos que algo mató a varios animales de la isla, Peregrine se da cuenta de que los huecos ya estaban ahí, así que les dice a todos los chamacos que empaquen porque llevaría su bucle a otro lugar. Y aunque Jake era su única esperanza porque era el único que podía ver a los huecos, el muy cobarde le dice a Emma que no quiere quedarse a luchar porque debe volver a su antigua vida, y ella decide echarlo de ahí. Entonces el triste Jake se marcha, pero cuando llega a la isla se entera de que un hombre se suicidó, y al ver que no tenía ojos se da cuenta de que los huecos ahora estaban atacando a la gente normal, por lo que decide regresar a 1943 para ayudar a los peculiares. Pero mientras está regresando al albergue, un sujeto lo persigue y este hombre también logra entrar ahí porque resultó ser un peculiar, y aunque luego él toma la forma de la psiquiatra de Jake, descubrimos que en realidad era el señor Barron, que se mantuvo cerca de él y lo manipuló para que haga ese viaje, porque quería encontrar el bucle que lo llevaría hasta la Sinfrin Peregrine, y luego de capturarlo, Barron va hasta donde estaba Peregrine y la obliga a entregarse convertida en ave, a cambio de liberar a Jake para que pueda proteger de los huecos a su grupo de niños. Enoch le dice a Peregrine que no se entregue por Jake, pero Peregrine sabe perfectamente que Barron siempre viene acompañado de un hueco, y como Jake es el único peculiar que puede luchar contra estos monstruos, decide entregarse, así que le hace prometer a Jake que protegerá a sus niños y luego se convierte en un ave y se entrega. Luego los niños se atrincheran
atrincheran y cierran todo para evitar que el hueco entre, y en medio de la adrenalina el abuelo Abe, que aún era joven, llama y Jake le dice que lo extrañaba mucho porque siempre fue el mejor abuelo, y tras esta llamada Jake decide ser tan valiente como su abuelo y se llena de valor para enfrentar al hueco. En eso el infeliz hueco lo sorprende liquidando a la anciana Imprint, pero cuando regresa por Enoch, Jake logra dispararle, solo que cuando intenta escapar con los chamacos, el hueco lo persigue, así que Jake aprovecha que ya es hora del reinicio para sacar a todos de la casa, y tras dispararle al hueco otra vez, eliminan al monstruo porque el albergue termina siendo bombardeado por los alemanes, y sin Peregrine el bucle se cierra y mientras el lugar arde en llamas, los chamacos salen huyendo. Entonces Jake les dice a los niños que seguramente Barron llevaría a Peregrine hasta la máquina terrorífica que estaba en Inglaterra, y se le ocurre alcanzarlo en el antiguo barco que estaba hundido en el océano, y luego de que todos los niños usan sus fuerzas logran sacar al barco del agua, y así comienza su travesía. Sin embargo, Jake y Emma descubren que el bucle que la anciana Imbryn abrió en Inglaterra estaba en el 2016, así que sin la anciana el bucle terminaría pronto y ellos se quedarían varados en 2016, lo que significa que estos niños de 1943 envejecerían en unos días y a gran velocidad, y así terminarían muriendo porque el tiempo los alcanzaría, así que solo tenían unas cuantas horas antes de que se cierre el bucle para poder rescatar a la Imbryn, liquidar a Barron y regresar a su tiempo. Entonces los niños se enteran de esto y Jake los tranquiliza diciéndoles que tenía un plan, pero como sabía que el bucle al que iban estaba plagado de huecos, todos debían seguir su plan al pie de la letra. Luego llegan hasta Inglaterra y cuando entran al bucle ven que felizmente los huecos aún no hicieron su experimento con la Imbryn, y Emma los amenaza diciendo que si no liberan a la Imbryn se vengaría de ellos, y el enfurecido Barron envía a todos los huecos a capturar a todos los chamacos, y luego Enoch les da vida a varios esqueletos que atacan a los infelices huecos, y aunque ellos eran muy fuertes, los esqueletos logran su cometido. Después los chamacos van con Barron y sus amigos, y aunque les prenden fuego, les arrojan cosas, le lanzan un ventarrón y liberan abejas, aún con todo eso Barron no se da por vencido y va por la Imbryn. Otros peculiares malignos resultan ser una molestia porque tienen el poder de moverse como una rata, y otro puede utilizar el hielo. Sin embargo, los gemelos que tienen el poder de Medusa acaban con la rata. Enoch acaba con el de hielo aplastándolo con un elefante de juguete. Mientras tanto, Jake logra liberar a las Imbryn, que no pueden convertirse en humanas porque están muy heridas, y al ver que Barron aparece, las Imbryn comienzan a atacarlo, pero Jake les pide que se alejen de ahí. Entonces el enfurecido Barron quiere vengarse de Jake, y al ver que llegan sus amigos, este infeliz utiliza sus poderes para clonarlo, haciendo que Enoch y Emma duden en cuál era el verdadero Jake, y aunque Barron intenta engañarlos, justo en ese momento llega un hueco, y Jake les muestra que era el verdadero porque es el único capaz de ver a los huecos, así que deja que el monstruo liquide a Barron quitándole los ojos, y luego por fin Jake acaba con el hueco. Y como el bucle estaba por cerrarse, Emma se pone muy triste porque todos deben apresurarse en salir de ahí, así que Jake se despide de todos los chamacos y Emma le dice que sin el bucle de Peregrine todos volverían a 1943, donde envejecerían como cualquier normal, y aunque Jake le dice a Emma que por una parte quiere ir con ellos para protegerlos como lo prometió a Peregrine, por otro lado extraña mucho a su abuelo y quería volver con él, que ahora vivía en el presente gracias a que liquidaron a Barron. Y al escucharlo, la angustiada Emma le dice que no se preocupe por protegerlos porque ellos estarían bien, ya que su valentía los inspiró a ser más valientes. Poco después el bucle se reinicia y mientras que Emma y los demás logran subir al barco que ahora navega en 1943 rumbo a su país, vemos que el nostálgico Jake, que está con el corazón roto, se queda en el presente y logra reencontrarse con su abuelo, y cuando le cuenta que estaba muy enamorado de Emma, vemos que el abuelo le pide que luche por su amor y le entrega un viejo libro que tenía preparado para ese momento, con billetes de todos los países donde había bucles. Entonces Jake recorre todos los bucles que estaban en diferentes épocas e incluso se une a la marina hasta que finalmente consigue llegar al momento del pasado, donde zarparía el barco, y por fin logra ver a su amada Emma, quien lo recibe con un beso. Y luego vemos que la señorita Peregrine, ya recuperada, observa el barco donde sus niños navegan a 1943 y vuela hacia ellos para protegerlos, celebrando así el romance entre Jake y Emma. Y en fin, así es como termina esta hermosa, ricolina y suculenta película. Así que si te gustó, por favor no olvides comentar, suscribirte y dejarme ese dedito arriba. Nos vemos la próxima. Bye bye.